Señoras y señores, el acto está a punto de comenzar. Por favor, ocupen sus butacas. Muchas gracias.
Las albadas en Aragón expresan sentimientos relacionados con el despertar del día. Transcurren en el tiempo que va desde el amanecer hasta la salida del sol. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana para animar a las gentes a despertar la jornada. Se cantan por las calles, las gentes del campo fundamentalmente. Algunas traen mensajes pegados al corazón, un mensaje de recuerdo, de permanencia. Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy en persona, me quedo en pensamiento. Me despido de mi tierra, de mis montañas y ríos. Me marcho porque me empujan. Nunca lo hubiera querido. Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de persona, me quedo de pensamiento. Letras que desean salud a los que se quedan, y prosperidad, y paz, y concordia. A todos los de esta casa, Dios les dé salud y vida, trigo para todo el año y paz en la despedida. Y esta música que parece ahora decir: espero que dentro de un año, dentro de 3 o de 4, cantemos en Catarroja en libertad y buen trato. Abrazamos la verdad, como dicen las albadas, cada amanecer será como el latido del alma, que somos aragoneses del Pirineo hasta el mar, donde tenemos hermanos que no vamos a olvidar. Aunque me voy, no me voy. Aunque me voy, no me ausento. Aunque me voy de persona, nos quedamos de sentimiento. Señoras, señores, amigos, amigas, un placer muy grande. Buenas tardes a todos y a todas. Latido y sentimiento. Nos reúne, sí, el latido de nuestro sentimiento como pueblo. Un naranjo de Catarroja ha sido trasplantado esta mañana en el patio sur del edificio Pignatelli de Zaragoza. Allí va a ser acogido y cuidado para siempre. Casi es una metáfora con ese lugar que tiene en sus entrañas el recuerdo de lo que fue, es decir, la casa de misericordia, la casa de la misericordia, el espacio donde hace tan solo unos pocos años todavía encontraban cobijo niños y niñas que necesitaban ayuda. Noemí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. El naranjo va a ser nuestro elemento icónico esta tarde. Queremos hoy rendir testimonio de gratitud y también dar la bienvenida a todos los que respondieron a la llamada desesperada de los valencianos y valencianas que la pidieron ese día trágico, ese 29 de octubre por la Dana. Hermanos valencianos que necesitaban ayuda y a los que les prestamos ante una tragedia natural de unas dimensiones desconocidas. Nos reúne hoy aquí un encuentro que queremos que sea de optimismo y de confianza en lo que ha de venir en aquella tierra ahora herida. Por eso también un naranjo, ¿sí? Es decir, un árbol que es símbolo de confianza en el futuro. Un ser vivo que se multiplica, que crea muchísimas flores, las flores del naranjo, que efectivamente conviven al mismo tiempo con el fruto y con las hojas. Otra metáfora que apela a que todos cabemos, a que todos somos necesarios. Y precisamente con ese símbolo comenzamos.
Señor presidente de Aragón, señor alcalde de Algemesí, señores tenientes de alcalde de Catarroja, trabajadoras y trabajadores del dispositivo de emergencias, militares, bomberos, policías, guardias civiles, psicólogos, tractoristas, agricultores, transportistas, cocineros, albañiles, fontaneros, autoridades. Señores y señoras, es imposible citar a todas las profesiones, a los profesionales que se dieron cita en Catarroja durante algo más de un mes, pero si hay un hecho fehaciente a través de cada uno de los aragoneses que participó en ese operativo de solidaridad que Aragón desplegó en Catarroja y otras localidades de la Comunidad Valenciana, a través de todos ellos estábamos nosotros. Sí, todos nosotros, todos los aragoneses, aragonesas, que nos sentimos muy bien representados y muy orgullosos de vuestro esfuerzo para ayudar a quienes lo necesitaban. Por eso, con su permiso, señor presidente, lo primero que vamos a hacer es atender a la llamada que la música acaba de hacernos. Es decir, apelar a la ausencia, en recuerdo de lo que nos faltan, tanto en la Comunidad Valenciana como en la de Castilla-La Mancha. Y nos van a permitir que añadamos también un suceso de última hora ocurrido en las calles de Zaragoza a través de un accidente de un tranvía en el que ha fallecido una niña. Nos ponemos en pie para guardar, por favor, gracias, un minuto de silencio. Gracias, podemos sentarnos. La tonalidad del fruto del naranjo es casualmente una mezcla del rojo y del amarillo, de gules y de oro, exactamente igual que los colores que compartimos como herederos de un mismo tronco, de una misma sangre. Exactamente, es decir, nuestra bandera, nuestros símbolos son los mismos, exactamente, porque provienen de una historia compartida. Y a esta parte de la ceremonia, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Atentos, por favor, a la pantalla. Si entre todos le llamamos la historia de un abrazo. El nombre de un río pirenaico es ahora el nombre de una dinastía y de un reino que en menos de 100 años pasa de ser un pequeño territorio entre montañas a dominar la gran llanura del Ebro. La dinastía de los Aragón sirvió de equilibrio y jugó un papel decisivo en los contactos entre los poderes ibéricos y europeos.
islámicos y cristianos, mediterráneos o atlánticos. Una casa de rudos monarcas enmarcados en un pequeño reino entre montañas, que derivó en una corona con múltiple soberanía, multilingüe, abierta, receptiva y cosmopolita. Guerreros en unas ocasiones, o hábiles en el pacto y el casamiento en otras. Sumisos al Papa o excomulgados, de altos ideales pero con los pies en la tierra. Hombres de sangre real, pero roja como la sangre común, que para bien o mal, desempeñaron un papel indiscutible en el destino de Aragón, de España y de Europa. Hemos recibido una llamada de Valencia. Tenemos una emergencia. Desde el puesto de mando de Catarroja del Gobierno de Aragón, tenemos como objetivo principal de hoy realizar las tareas de desescombro de todos los enseres que se han visto afectados por la riada. Se ha estado trabajando toda la noche en la limpieza y desescombro de todas las calles y del sector asignado. Para hoy se nos han incluido como tareas para los medios del Gobierno de Aragón el apoyo a la localidad de Algemesí, que también se ha visto afectada por esta riada. Estamos realizando labores de sacar vehículos dentro de garajes más barro. Estamos trabajando bomberos junto con colaboradores voluntarios que han venido de Caspe con maquinaria pequeña para poder entrar. Una de las labores más importantes que vamos a hacer hoy en colaboración con los voluntarios de Aragón es la colocación de contenedores para lodos. Los principales trabajos se están centrando en la limpieza de la red de saneamiento. Y que eso suponga que se puede pasar a la siguiente fase ya del baldeo y limpieza de las calles. Pero lo más importante, desde luego, es que hemos atendido a las personas. Gracias por venir a este pueblo de Catarroja a ayudar. Lucas va a ser un poco aragonés, estoy a punto de dar a luz y
momentos los vividos con tanta intensidad. Nuestras vidas se pararon y ver el despliegue ha sido impresionante, eternamente agradecido. Aragón ha decidido reconocer públicamente a quienes habéis entregado vuestro esfuerzo y habéis puesto con letras mayúsculas el significado de una expresión a veces tan olvidada pero tan bella como la solidaridad. Y este reconocimiento lo vamos a mostrar a través de la entrega de la máxima distinción de Aragón. Para dar lectura al acuerdo del Consejo de Gobierno solicitamos la presencia del secretario general de la Presidencia, don Juan Pérez Mas. Decreto del Gobierno de Aragón por el que se concede la Medalla de Aragón a los servidores públicos y ciudadanos que han participado en las actuaciones de emergencia en el municipio de Catarroja tras el desastre natural ocurrido en la Comunidad Valenciana. Nuestro ordenamiento, al regular honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, configura la Medalla de Aragón como la máxima distinción otorgable por la Comunidad Autónoma y tiene por objeto distinguir a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan prestado servicios excepcionales a Aragón, hayan contribuido de modo relevante al recobro de su identidad o hayan destacado en la defensa de sus instituciones e intereses. El anhelo de construir un proyecto común es una seña de identidad proveniente de siglos de historia al lado de los territorios que conformaron la Corona de Aragón y que concita el sentir de los aragoneses hacia los vínculos más asentados en nuestra memoria colectiva. Por ello, llegado el momento, provocado por la tragedia, de ofrecer el esfuerzo y el compromiso de llevar adelante la noble tarea de progresar juntos a uno de aquellos territorios hermanos, las instituciones públicas aragonesas y su sociedad civil mostraron desde un primer momento su firme disposición y su implicación directa en las labores de ayuda de emergencia a las zonas afectadas, focalizando la misma en el municipio de Catarroja. El Gobierno de Aragón quiere reconocer el esfuerzo de todos los que han intervenido en las labores de emergencia por sus servicios excepcionales en un momento especialmente doloroso y por su trabajo abnegado e incansable, que constata los valores aragoneses de pertenencia a través de su vocación cooperadora, integradora y solidaria con la causa común de España. Por ello, de conformidad con lo establecido en el decreto del Gobierno de Aragón por el que se regulan los honores y distinciones de la comunidad autónoma, a propuesta de su presidente y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión de 10 de diciembre de 2024, dispongo conceder la Medalla de Aragón como simbólico reconocimiento por su ejemplo en la aplicación de los valores que son seña de identidad de nuestra tierra a los servidores públicos y ciudadanos aragoneses que han participado en las actuaciones de emergencia en el municipio de Catarroja tras el desastre natural ocurrido en la Comunidad Valenciana. Zaragoza, 10 de diciembre de 2024, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón Navarro, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, María del Mar Vaquero Periáñez. Sí, es un momento solemne porque es una distinción altísima. Pero, antes de entregar estas, les vamos a invitar a reflexionar un poco sobre los elementos esenciales de la naturaleza, es decir, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Son imprescindibles para crear vida, pero son terribles para la destrucción. Así es precisamente nuestro entorno y nuestro planeta. Por eso vamos a escuchar a continuación una canción que nos va a reconciliar, que nos hace pensar, cantada sobre y desde el sobrarme,
habla de un seco país y anhela el mar hasta casi olvidarlo. Pero también cita el bajel, es decir, una embarcación que ha de navegar por el Mediterráneo. Porque de aquellas montañas del Pirineo, como hemos visto, Aragón juntó su historia con la tierra del Levante, con Valencia, con el Mediterráneo. Y eso, amigos, amigas, eso es irrebatible, porque eso es historia. Estamos muy emocionados de escuchar, de gozar. Somos un pueblo de agua. Con la tronada que ya se ve relampaguear, si sopla aire de puerto, la que se va a armar, Tudal y el guitarrico zagal, las jotas llevarán el compás. Buen tiempo para rondar, rondarino, rondar para decir que no nos van a sacar de aquí. Tu tierra estará viva mientras viva en ti. Rondar para decir con la voz de la lluvia cosas que yo solo no te sé decir. Rondar para decirte, país, mil palabras de amor. Si un trueno las apaga, mejor que mejor. Tú mira bien mis labios, verás que misterio pronuncio sobrarme y digo Aragón. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, apartados del rumbo queremos seguir. No veremos nunca el mar, como no echemos a andar, vamos juntos que se oye tronar. Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar. Seremos los heraldos de la tempestad. En cuanto el viento quiera soplar, a tierra bajar y que marchar. Banderas desgarradas, volved a ondear. Ejército de lluvia, en la noche se te oye llegar por sierras y llanadas hacia la ciudad. Las piedras de hace siglos te esperan misones y entre ellas se ponen a cuchichear. El Ebro les escucha contar ese delirios de amor que vuelve a conquistarla su batallador. Ya están aquí otra vez aquellos montañeses, pues esa tronada que grita Aragón. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un
Espléndido. Se ve desde aquí, desde este escenario, una fuerte emoción entre todos los que estamos participando. Aquí arriba, esta colección enorme de artistas, y ahí abajo con vuestra sensibilidad. Vamos juntos, que está tronando. Hoy vamos a hacer una entrega simbólica. Apenas 42 colectivos. Sabemos que no estáis todos, pero son muy significativos para que se entienda que este reconocimiento va dirigido a cada una de las personas que intervinieron en esta emergencia. Y esto es muy importante. Después, en unas semanas, el Gobierno de Aragón va a remitir individualmente una miniatura de esta medalla para que conste el agradecimiento a todos los hombres y mujeres que estuvieron ayudando a nuestros compatriotas. El servicio del 112 está elaborando un registro para que todos y cada uno de ellos tengan la suya. Y ha llegado el momento, señor presidente, señor consejero de Interior, les pido su presencia en este escenario, por favor. Vamos a proceder a la entrega de distinciones. Pero antes, para cumplir precisamente la instrucción del presidente de Aragón, solicitamos también la presencia de los portavoces de las Cortes de Aragón. Esta que no se nos olvide, esto es fundamental, es una distinción que va a entregar a Aragón, es decir, que vamos a entregar todos unidos. Vamos a comenzar la entrega. Solicitamos en el momento que nombremos a la persona, suba al escenario. Empezamos con Francisco Javier Almiñana, general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón. Antonio Blas Soriano Hernández, superintendente jefe de la Policía Local. Luis Martínez Jiménez, comandante de la Unidad Militar de Emergencias. Nos quedamos en el escenario. Miguel Marzo Ramo, presidente de COE Aragón. María José Ochoa Cepero, del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes del Colegio de Psicólogos de Aragón. Isabel Poncela Laborda, presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón. Marta Sampériz Murillo, directora gerente de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 Aragón. Nicolás Hernández Gracias, inspector de la Jefatura de Huesca. Ignacio Pardos López, de la Jefatura de la Policía Local de Binéfar. Alfredo Langa Marco, Jefatura Policía Local de Calatayud. David Buil García, de la Jefatura de la Policía Local de Fraga.
César Ara Miranda, Jefatura de la Policía Local de Jaca. Daniel Saura Blasco, de la Jefatura de la Policía Local de Monzón. Pablo Benedeu Vieto, Jefatura de la Policía Local de Sabiñánigo. David Calvo López, de la Jefatura de la Policía Local de Tauste. Francisco Miguel Enfedaque Gea, Jefatura de la Policía Local de Utebo. Es un momento crucial, lo queremos destacar. Todas las Cortes de Aragón en este momento están entregando una gran foto en este gran escenario del Palacio de Congresos. David Almuní Díez, del Ayuntamiento de Cuarte de Güerma. Pedro González Sánchez, de la Policía Local de Teruel. Esther Hernández Clavero, de la Policía Local de Alcoriza. Joaquín Cosme Giral Villacampa, de la Policía Local de Barbastro. Víctor Manuel Villacampa García, de la Policía Local de María de Güerma. Aitor Dalda Murciano, de la Policía Local de Épila. Lidia Artigas Muñeo, de la Policía Local de Graus. Cristian Villacampa La Casa, de la Policía Local de Caspe. Jesús Manero García, de la Policía Local de Pinseque. Jorge Escario Martínez, director gerente de Sarga. José Manuel Miranda Albero, de la Cruz Roja. Luis Aparicio Benito, representante de Cepimi Aragón. José Luis Albir Martínez, presidente de la comarca de Gúdar-Jabalambre. Cristina Sola, presidenta en funciones del Grupo de Intervención Social en Grandes Emergencias. Teodoro Pradas Jarque, agente de protección de la naturaleza.
Francho Aso Ordaz, técnico de gestión forestal del Departamento de Medio Ambiente. Francisco Latorre Meléndez, agricultor, representante de AEGA. José María Alcubierre Puertolas, agricultor representante de UAGA. Enrique Mur Saura, jefe de mando del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Daniel Gregorio Gavarre, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de Huesca. Alberto Lou Vallano, inspector jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de Teruel. Raúl Aguilar Cardiel, Jefatura Space de la Diputación Provincial de Zaragoza. Ignacio Farjas Gómez, Jefatura Space, Ayuntamiento de Huesca. Rosario Barba Coves, voluntaria de la Agrupación de Protección Civil de Teruel. Jorge Crespo Junquera, jefe del Servicio de Protección Civil. Y por último, Eduardo Castillo Romanos, portavoz de la plataforma AEGA. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por vuestra labor a todos y todas las que estáis en este escenario. Solicitamos que suban ahora el alcalde de Algemesí, los tenientes de alcalde de Catarroja, por favor. Aplauso. La foto de familia, ¿no? Y mientras desde aquí también se aplaude esta labor, vemos en pantalla el aplauso de todo Aragón, de Ciudadanos Anónimos. También ellos os quieren agradecer vuestro sacrificio y vuestra labor en Catarroja.
Aprovechamos para que efectivamente nuestros compañeros hagan la foto histórica, extraordinaria, esta gran foto de familia unida. Es uno de los escenarios más grandes que tiene nuestra comunidad autónoma y como podemos disfrutar en este momento, se está cubriendo por completo. En este instante los medios de comunicación están tomando la imagen histórica de este aplauso para todos y cada uno de vosotros, de ustedes. Muchísimas gracias. Presidente, consejero, alcalde, tenientes de alcalde, no se vayan, quédense un momento en este escenario. Amigos, amigas, entramos en la cuarta escena de esta ceremonia y la vamos a llamar Esperanza. Hemos comenzado este acto con el desgarro, la fortaleza de los tambores y el lamento de la guitarra. Ahora llega el momento de lo que queremos comunicar, lo que queremos transmitir con este acto. Es un grito de esperanza, de confianza, de capacidad de progresar juntos, de unidad de acción, un grito de empatía, de solidaridad. Exacto. Por tanto, pedimos que, salvo el presidente, el consejero, el alcalde y los tenientes de alcalde, el resto, por favor, pueden volver a su sitio. Muchísimas gracias. Esperanza en la certeza de que Catarroja, Algemesí y todos los municipios afectados volverán a ser lo que eran. Juntos volveremos a lo que fue y seguiremos progresando juntos también, porque otra vez usamos los mensajes del naranjo que simboliza la confianza, el optimismo y el buen humor, la felicidad, la creatividad y la vitalidad. Entra ahora en el escenario una bandera que es un tesoro para custodiar. Contiene las firmas que atestiguan la presencia en el operativo que desplegó Aragón de muchas de las personas y también de los colectivos que participaron. La vamos a guardar con mucho cariño en las instalaciones del Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias. Por eso vamos a solicitar las últimas firmas, que son las del señor alcalde de Algemesí, también las de las tenientes de alcalde de Catarroja y las suyas, señor presidente, en su condición de representante de todos los aragoneses. Pedimos a los chavales que se acerquen efectivamente hasta esa mesa. Muchos se acordarán de esta bandera porque dejaron su estampa, su firma antes de regresar a Aragón después del gran trabajo que hicieron en Catarroja. Dejamos la bandera encima de la mesa. Y pedimos que efectivamente el presidente y los representantes de las localidades firmen, si son tan amables, en esa bandera. Ahí está, muy bien. Uno de los niños acerca ese bolígrafo y en este momento se firma esa bandera. Lo estamos viendo también cómo se ha ido firmando, Noemí, a lo largo de los últimos días, las últimas semanas, esa bandera que quedará expuesta en el Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias. Es la firma que se está produciendo en este momento por parte del presidente y de los representantes de las localidades invitadas, y entiendo que emocionadas por este encuentro. Una bandera que estuvo presente cada día, cada minuto, cada hora de trabajo de todos vosotros en el operativo desplegado en Catarroja durante más de un mes. Y una bandera ahora firmada por todos los protagonistas y, como decía Juanjo, que va a estar muy bien custodiada. Muy bien, seguimos firmando. Gracias. Los chavales están custodiando de momento esta bandera.
como si de un gran mantel se tratara, mirándose entre ellos, poniendo atención a qué estarán poniendo y firmando en ella. Es un momento especialmente emotivo. Ahí está. Muchísimas gracias. Presidente, adelante con la firma. En el momento que hayan firmado todos, les vamos a pedir al grupo de chavales que ayuden, muchísimas gracias, a doblar esa bandera. Vamos a doblarla, ¿sí? Muy bien. Y los representantes de Catarroja y Algemesí y el presidente de Aragón van a poner la bandera en manos del consejero responsable de las emergencias en nuestra comunidad autónoma, Roberto Bermúdez de Castro. Y le vamos a pedir a Roberto Bermúdez de Castro que efectivamente la entregue a los técnicos del servicio de emergencias que suben en este momento al escenario, porque, insistimos, desde hoy se va a custodiar en sus instalaciones. Ahí. Exacto. Gracias, chavales. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, Gracias. chicos. Esta bandera es un símbolo ya que quedará para el recuerdo, pero hay un símbolo, este que ven en nuestro repertorio heráldico, que nos vincula directamente con la Comunidad Valenciana. Por supuesto, la bandera cuatribarrada, pero hay otro más muy significativo. Lo están viendo en pantalla. No había, en los tiempos de Pedro IV, que nominaban Valencia como Pedro III, no había televisión, correos electrónicos, no había redes sociales, y en su lugar hablaban los símbolos. Por eso se les llama símbolos parlantes, Juanjo. Exacto. De hecho, les vamos a pedir que sigan mirando la pantalla porque, sobre todo a nuestros invitados del Levante, mirad, era fácil identificar al rey de Aragón porque portaba en su cabeza uno de estos símbolos parlantes. Era una representación de un dragón, es decir, un daragón, dragón, daragón, de un de Aragón. El rey de Aragón, el que llevaba en su cabeza la representación de un dragón, estaba indicando que era el rey de Aragón. Pues bien, en estos momentos el presidente hace entrega a los representantes de Catarroja y de Algemesí de este símbolo. Lo tenemos en la entrada de la puerta principal de la sede del Gobierno de Aragón. Señor presidente, señor consejero, ya pueden, por favor, ocupar sus asientos. Y ustedes, quédense con nosotros, por favor, sobre este escenario, porque vamos a escuchar las palabras de una persona que ha querido estar, pero no ha podido hoy por razones obvias, y es la alcaldesa de Catarroja. No se ha podido desplazar para estar hoy aquí con todos nosotros y luego queremos hacerles unas preguntas. Lamento no poder acompañaros en este acto de reconocimiento a todas las personas que habéis formado parte del contingente aragonés. Mi corazón está con vosotros, pero mi pueblo todavía me necesita aquí. Quiero aprovechar para agradecer vuestro trabajo, porque apenas unas horas después de que la Dana devastara nuestro municipio, vosotros llegasteis para auxiliarnos, para ayudarnos, pero sobre todo nos habéis dado esperanza. Mientras continuamos trabajando sin descanso para recuperar cuanto antes nuestra ciudad y nuestras vidas, y por eso continuamos pidiendo ayuda y medios. Y sabemos que contamos con todo vuestro apoyo, con toda vuestra fuerza, y así lo notamos. Por lo tanto, Aragón, quiero deciros que Catarroja estará eternamente agradecida. Alcalde,
Alcalde, nos tuteamos. Estás aquí presencialmente. En nombre de cada uno de los que estamos aquí, quiero hacerte dos preguntas. La primera, acércate bien a este micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? Bueno, la verdad es que reconforta estar hoy aquí, salir después de 40 y pico días de tragedia, de devastación, y ver pues, que la unión de una comunidad autónoma ha sido la que ha contribuido a que mis ciudadanos hoy estén mucho mejor que el día 29 de octubre. Por tanto, la valoración de la ayuda aragonesa máxima, ¿no, alcalde? Infinita, infinita. A todos los voluntarios que participaron en el contingente, a las empresas, a todos los servidores públicos de la comunidad autónoma y, por descontado, al Gobierno de Aragón por coordinar todos estos servicios que han sido los que nos han ayudado a poder salir de una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España. No podemos dejarlo esto de lado. Absolutamente. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias Aquí a vosotros. te llevas este aplauso. Gracias. Gracias. Pueden volver a sus asientos. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos cerca de concluir este acto. Después de todas estas emociones, vamos a escuchar otra pieza musical que también entronca con los sentimientos que han ido aflorando esta enorme tarde. Se trata de una nana cantada con aires de música aragonesa. Una nana cantada con aires de música aragonesa. Sin duda es un mensaje de amor a la tierra, un canto a nuestros iconos, es decir, al Ebro, al Pilar, a nuestros pueblos, a cada uno de ellos. Y finalmente un mensaje que es un anhelo dedicado al Mediterráneo. Así dice: y hasta el mar aguarda en silencio, soñando con abrazar las aguas del Ebro. Escuchamos y saboreamos esta delicia que se llama Faro Marinero. Duerme ya a la orilla del Ebro,
Faro marinero, una preciosidad, como ha dicho Juanjo, un mensaje de amor, de cariño, de ternura y de empatía. Estos son nuestros sentimientos hacia las gentes de la Comunidad Valenciana. Por eso queremos que poco a poco todo vuelva a ser como era, que aquellas hermosas tierras recuperen su esplendor y su fortaleza, tal como estaban antes de la enorme tragedia que ha destruido su paisaje urbano, su piel, que ha herido su sentimiento y también su presente. Y lo queremos ver porque aquel latido, ese latido con el que comenzaba esta ceremonia que hemos oído al principio de este acto, es la muestra del deseo íntimo y cierto que todos los aragoneses tenemos para que todos los lugares afectados por la tragedia vuelvan a ser lo que era. Lo lograrán, lo lograremos. Así era antes, así queremos que lo siga siendo. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Presidente del Gobierno de Aragón, le pedimos por favor que suba a este escenario en nombre de cada uno de los aragoneses, de las aragonesas, en nombre de los turolenses, de los oscenses y de los zaragozanos. Escuchamos las palabras de Jorge Azcón, presidente de la comunidad. Presidenta de las Cortes de Aragón, delegado del Gobierno, Justicia de Aragón, vicepresidenta y consejeros del Gobierno de Aragón, alcaldesas de Huesca, de Zaragoza y de otros muchísimos municipios que habéis querido venir a acompañarnos, presidenta de la Casa de Valencia en Aragón, amigos, amigas, señoras y señores. Muy buenas tardes a todos y lo primero que quiero es agradecerles que todos hayáis tenido la gentileza de venir a acompañarnos esta tarde, en el que, por desgracia, y como decían los presentadores del acto, lo primero que tenemos que hacer es transmitir el pésame a esa familia de esa niña que hoy ha tenido un trágico también accidente en nuestra ciudad y a la que desde aquí también le enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. Entregar la medalla de Aragón esta tarde es, sin ningún género de dudas, un profundo honor. Este reconocimiento representa la mayor distinción que otorga el Gobierno de Aragón a las personas o a las entidades cuya labor se ha destacado de una manera extraordinaria. Por ello, hoy los homenajeados, todos los homenajeados, sois aragoneses de excepción. Sin ninguna duda, esta medalla tenía que recaer sobre los héroes aragoneses que, sin pensarlo dos veces, se volcaron con el pueblo valenciano y lo acompañaron en el peor momento, en la mayor tragedia. El dispositivo que Aragón desplegó en nuestra comunidad autónoma hermana, sumado al de los voluntarios que se unieron a la causa, dio como resultado un extraordinario contingente dispuesto, solidario y entregado, que ayudó a los vecinos de Catarroja y a los vecinos de Algemesí a que vieran la luz y a recuperarse
poco a poco de los efectos devastadores de la Dana lo antes posible. Aquel fatídico 29 de octubre, España sufrió una de las peores catástrofes naturales que se recuerda en la historia. Aquel martes, especialmente la Comunidad Valenciana, se vio afectada y vimos unas imágenes que nos estremecieron a todos, a los aragoneses y a todos los españoles. Unidos a los valencianos, en una larga historia común, algo se nos removió por dentro. Las intensas lluvias que caían en pocas horas desbordaron los ríos y los sistemas de drenaje. Sumergieron calles enteras bajo el agua, causando estragos impensables en muchas localidades en Valencia. La Comunidad Valenciana, profundamente afectada, se vio de la noche a la mañana obligada al tremendo desafío de la reconstrucción en medio de una emergencia humanitaria. Esa terrible gota fría que arrasó carreteras, puentes, viviendas y negocios. Dejó más de 200 muertos, todavía personas desaparecidas y miles de damnificados. Algunos de esos focos de la tragedia fueron Catarroja y Algemesí. En Aragón, como decía, no nos lo pensamos dos veces y pusimos todos los medios que hicieron falta al servicio de nuestros hermanos. Por ello, el 2 de noviembre se instaló un operativo que no solo trabajó arduamente durante más de un mes, sino que fue, o mejor dicho, que fuisteis, referentes para el resto de dispositivos que allí se instalaron y un faro en la oscuridad para todos los afectados. Ese 2 de noviembre llegaban 80 personas de Aragón, un grupo, un equipazo humano que no tardó en crecer conforme pasaban los días para ayudar y para dar soporte de todas las maneras posibles. Nuestro corazón siempre ha estado con quienes lo necesitan. Y Valencia y Aragón son mucho más que dos comunidades vecinas. Son tierras hermanas por historia, por sentimientos. Catarroja se ha convertido en un punto esencial, en ese encuentro entre dos pueblos hermanos. Ver sufrir a un hermano en una de las peores experiencias que se puede tener en la vida es un sentimiento de dolor e impotencia con el cual en muchísimas ocasiones es muy complejo lidiar. Los aragoneses somos tenaces, pero por encima de todo, los aragoneses somos leales. Por ello, no tuvimos ningún tipo de remilgo a la hora de dar lo mejor de nuestra comunidad a nuestro hermano valenciano, en los peores momentos. Más de 1000 personas han pasado por nuestro operativo. Todas estuvieron dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. Y como si el destino nos estuviera esperando en medio de tanto dolor, ese intenso trabajo que desarrollamos en el sector 3, también conocido como el barrio del Pilar. Un lugar único para nosotros, como un guiño al azar y al cariño con el que Catarroja nos acogieron. Ese sector 3 albergó a todos nuestros operativos incansables, que con tanta vocación de servicio y solidaridad llegasteis desde los puntos más recónditos de Aragón. Y con nuestra Virgen del Pilar como emblema protector de ese barrio, presente incluso en la zona destinada a nuestras labores de recuperación, casi 2000 aragoneses
entre nuestro operativo y la Unión Militar de Emergencias, combatisteis el desastre día, tarde y noche, de forma incansable, sin reparar en las horas que ahí estabais, solo con una preocupación, solo con una determinación: que todos los afectados volvieran a recuperar sus vidas. Durante semanas dejasteis atrás vuestras vidas, vuestras familias, para ayudar a un hermano. En aquel operativo todo el mundo tenía cabida: sanitarios, gestión forestal, medioambiental, bomberos, protección civil, policía local, psicólogos, agricultores, tractoristas, periodistas, ONGs, particulares, empresas privadas que desde el primer día cedieron recursos materiales y personales. Desplazaron allí a sus propios trabajadores para conformar ese contingente de emergencias al que hoy reconocemos y al que queremos darle las gracias con mayúsculas. Todo el que tuviera voluntad de ayudar tuvo las puertas abiertas en el puesto de mando avanzado. Pero esa generosidad sin fronteras del Gobierno de Aragón es el que os ha acogido y el que ha querido, como decía, daros sinceramente y en nombre de toda la sociedad aragonesa las gracias con mayúsculas. Vuestro buen hacer hizo que el operativo aragonés fuese el orgullo de esa localidad. E incluso me atrevo a decir que el modelo a seguir del resto de contingentes que trabajaban allí para recuperar la zona. Este abnegado e incansable trabajo, toda vuestra diligencia, toda vuestra generosidad, no tardó en hacerse notar en la zona. Lograsteis que más sectores y que también la localidad vecina de Algemesí quisiera contar con vuestras manos, contar con vuestra ayuda, y que un aragonés se pusiera, de hecho, a coordinar todo aquel operativo en Catarroja. Durante más de un mes, vuestra única motivación fue devolver la ansiada normalidad a todos los afectados. Y creo que debéis sentiros orgullosos por el trabajo que allí habéis hecho. De hecho, hemos sido la última comunidad autónoma en retirar a su contingente de Valencia. Nuestra premisa siempre fue trabajar hasta que ya no se nos necesitase. Resumir vuestro trabajo en solo achicar agua o en retirar vehículos amontonándonos en las garajes o en las campas, limpiar calles o limpiar conductores, definir vuestro trabajo solo con esas acciones sería una simplificación muy injusta. Fuisteis ejemplo de cariño, de solidaridad, de empatía, con un pueblo que pedía ayuda a gritos. Sacasteis lo mejor del ser humano mientras trabajabais sin descanso para que vuestros hermanos recuperaran lo antes posible sus vidas. Os convertisteis en el reflejo de lo que las personas debemos ser en esta vida. Los más de 1000 trabajadores que lo visitasteis en primera persona sabéis a lo que me refiero. Muchos nos habéis contado que cuando los vecinos os veían trabajar y reconocían el escudo de Aragón, se acercaban, os abrazaban, os daban las gracias al continente aragonés que allí estaba.
Como presidente de Aragón siento un agradecimiento especial, un inmenso orgullo. Por vuestro trabajo, que fue sin duda más allá de las tareas que teníais asignadas. Ese calor, ese acogimiento que vivisteis en primera persona en Catarroja y también en Algemesí, es lo que os hace merecedores de esta medalla. Y es fundamentalmente el reflejo de la inmensa calidad humana. Durante estas incansables semanas de trabajo habéis sido testigos de una de las mayores tragedias que se van a recordar. Pero vuestra ardua labor hizo que Catarroja y Algemesí, epicentros de este terrible acontecimiento, os lo hayan devuelto con una recompensa incalculable de valor personal. Con todo ello, también fuisteis testigos de cómo la vida se abría de nuevo en aquellos pueblos perdidos. Llegasteis a ser los actores principales para que Ailén pudiera dar a luz al pequeño Lucas, al que ya consideramos un aragonés más. Casi como si se tratase de una epifanía. Ese nacimiento fue el reflejo de la luz y de la esperanza que volvían a renacer en Catarroja. Sois nuestro mayor orgullo. Habéis engrandecido la nobleza aragonesa. Habéis sido emblema de la solidaridad y del trabajo bien hecho. Representáis los mejores valores del ser humano y un espejo en el que nos debemos mirar. Es un orgullo para toda la comunidad que los aragoneses hayáis sido referente de la resurrección. Esta medalla, que es la máxima distinción que el Gobierno de Aragón puede entregar, pero es muestra de que más de 1000 aragoneses dejaron la bandera de Aragón por todo lo alto con su labor. No solo os habéis ganado el corazón de todos los catarrojís, de todos los algemesinenses, os habéis ganado el cariño, el afecto y el respeto de todo el pueblo valenciano y también del pueblo aragonés. Puedo afirmar, con el corazón en la mano, que Catarroja siempre llevará algo de Aragón en su alma y Aragón para siempre guardará a Catarroja en la suya. Por ello, para simbolizar este vínculo eterno, hemos plantado esta mañana ese naranjo catarrojí en el corazón de nuestra tierra. Un gesto que refleja el lazo profundo que nos une para siempre. Catarroja, Algemesí y toda la Comunidad Valenciana volverá a recobrar su brillo y su esencia. Este homenaje del día de hoy es también un mensaje de esperanza para esos pueblos que tanto habéis sufrido. En los días oscuros que siguieron a la Dana, cuando Catarroja necesitaba esperanza, con vuestras manos levantasteis lo que el agua arrasó, pero con vuestro corazón levantasteis el consuelo a quienes habían perdido tanto. Restaurasteis el espíritu de una comunidad, fuisteis bandera de solidaridad, el mejor ejemplo de que Aragón se mide por su inquebrantable corazón de su gente. Quiero que recibáis esta medalla como un símbolo de nuestra admiración, de la gratitud eterna y de una tierra que se enorgullece de contar
con personas como vosotros, porque fuisteis luz en la oscuridad. Muchísimas gracias. Presidente. Muchas gracias. La emoción del presidente es en realidad la emoción de todos los que vivimos muy de cerca el trabajo de todos vosotros en Catarroja. La emoción y el agradecimiento es de todo Aragón, de todos los ciudadanos de Aragón. Y esta luz que le entregamos ahora al presidente, ya puede ocupar su sitio, es la luz que hemos repartido también por toda la sala como un símbolo, una metáfora que recuerda a los fallecidos y a los desaparecidos después de esa trágica dana. Y es una escena que quiere hacer alusión a la luz, a la claridad y al Mediterráneo. Estamos a punto de finalizar el acto y el broche de oro lo van a poner los músicos que ahora mismo están colocándose en este escenario. Exacto. Estamos ya a punto de concluir. Gracias por seguir manteniendo este tono de silencio. Es habitual, protocolariamente, este acto es de alto protocolo, que los actos de esta distinción, con la entrega, como decía el presidente, de esta gran medalla que se ofrece, termine con el himno de Aragón. Es obligatorio, es absolutamente imprescindible y es muy emocional para todas las instituciones y para cada uno de nosotros como aragoneses y como aragonesas. Este acto no va a terminar con el himno de Aragón, va a terminar con el himno de la Comunidad Valenciana. Por este escenario han pasado grandes artistas aragoneses. También lo son los que están al otro lado del escenario en este momento. Estos artistas aragoneses van a cantar e interpretar para cada uno de nosotros el himno de Valencia. Y los vamos a escuchar con máxima atención, de pie, por favor, en silencio, encendiendo las luces que cada uno de nosotros tengamos y ofreciendo uno de los símbolos de imagen y de sonido más emocionales. Comienza el himno de Valencia. Para ofrendar nuevas glorias a España, nuestra región supo luchar, y en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Y en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Besa la región que avanza en marcha triunfal. Vieni a dar la cuerda mía, la riqueza que atesora, y murmura el agua cantos de alegría que nacen los ritmos de guitarra mora. Manda el arte paladines que le ofrezcan
hermosos laureles, y a tus pies, sultana, tienden mis jardines un tapiz de rosas, nardos y claveles. Brindan rico tesoro los naranjales de la ribera, penden racimos de oro bajo los arcos de las palmeras. Palmeras, suena la voz amada, y en victorioso vibrante sol, notas de la alborada cantan el triunfo de la región. Despertemos, valencianos, que nuestra voz la luz salude del nuevo sol, para ofrendar nuevas glorias a España. Nuestra región supo luchar, y en el taller y en el campo resuenan cantos de amor, himnos de paz. Vuelen los aires Nuestra Señora, gloria a la patria. Viva Valencia, viva, viva, viva. Señoras, señores, amigos y amigas, con este aplauso termina este acto, nuestro abrazo y nuestro homenaje desde Aragón para toda Valencia. Muchísimas gracias, buena tarde a todos. Gracias. Gracias a todos.